amigas y amigos de Animales Literarios. Estamos hoy desde la ciudad de Talca, más precisamente en la Plaza Abate Molina, junto al poeta Juan Carlos Aros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, tranquilo. Hola, muchas gracias. Oh, gracias a ti por aceptar la invitación acá a nuestro programa. Juan Carlos, ¿cómo llegas tú a la literatura? ¿Cuál es tu primer acercamiento? ¿Fue en el colegio o algún familiar? ¿O ya después de más grande llegaste a los libros y a todos estos universos que son la literatura? Dos fases. La primera fase es lo típico de las composiciones. Yo vengo de una generación donde se hacía composición por todo, el día del carabinero, el día del profesor. Alcancé incluso a hacer hasta una composición al día del cobre, seguramente por la nacionalización del cobre de Salvador Allende. Pero fue un profesor el que me pidió, nos pidió a todos una composición, y él dijo algo así que me marcó, que yo tenía imaginación. Seguramente tiene que haberlo dicho a otros niños o lo hizo para estimular como cualquier profesor, pero a mí me marcó. Claro, quizá era un refuerzo, claro, eso a ti un refuerzo pedagógico a lo mejor. Claro, sí. Y esa fase duró hasta los 22, 23 años, que me di cuenta que en realidad todo lo que había escrito era muy malo. Y quemé todo, pero no en la comparación de los grandes escritores que queman su obra, sino que esto era malo, simplemente no tenía nada, no tenía swing. Y tanto así que lo quemé para no escribir más. Y hubo un accidente en mi vida por ahí, y me pidieron que escribiera un texto, y ahí me di cuenta que yo lo veía de otra manera. O sea, que había gozo en saber que en un papel en blanco no había nada, y que al rato después había una columna, un texto, una idea. Y de ahí ya, eso sucedió como a los 23, y de ahí ya continué como en esta segunda etapa, escribiendo en forma irregular, por supuesto, porque no soy muy metódico. ¿No eres muy metódico? No, metódico no. O sea, ¿uno puede ser escritor y no ser metódico? Es ¿O que carecer de eso, por ejemplo? Es que lo que pasa es que yo creo que la palabra más adecuada es responsabilidad. Entonces, cada uno tiene que adaptarse a cómo es. Responsabilidad significa leer, responsabilidad significa para mí que si yo tengo una idea tengo que plasmarla. Porque al principio, claro, como tú dices, uno se preocupa porque uno dice, chuta, yo soy escritor, y yo tengo que estar aquí 2 horas frente al papel, 3 horas, y después me daba cuenta que no era lo mío, que no me funcionaba así. Pero sí adquirí ese compromiso de que al haber una idea, sí era obligatorio rápido llevarlo al papel, aunque fuera un garabato, aunque fuera una estructura. Ya, pero básica. Tú trabajas, por ejemplo, así de corrido, te dan ganas de escribir, te llega la inspiración, no sé, como quieras llamarlo, y lo haces de corrido, puede estar toda una noche. No, de corrido. O esa cosa de todas las mañanas a las 10 yo me siento con un café como Ya, y entonces empiezo a escribir, eso no. No, yo en cualquier situación, de noche, de mañana, en cualquier situación yo llego y escribo y plasmo, y de ahí voy mejorando, o lo dejo y después vuelvo. Ya, eso, tú escribes en cuaderno, tú vas con una grabadora diciendo las cosas, o lo haces en el computador directamente. La última etapa me dio por escribir en Face, y en Face escribo a primera, como así, violento, y de ahí, bueno, en realidad lo que yo quiero es llegar Facebook. Claro, yo escribo en Facebook. Lo primero lo escribo en Facebook y lo dejo, y después voy ahí. ¿Y lo publicas de inmediato? ¿Lo dejas público? Claro, al tiro. Y de ahí voy como cuando dicen, bien, Juan Carlos, lo vuelvo a leer, y ahí me doy cuenta que tiene falla, y lo voy mejorando, O sea, tú expones de inmediato. Inmediato. Frente a tus amigos. Claro, lo que pasa es que a mí lo que me hace clic es un verso, es un puro verso, o una pura idea, pero breve, eso me dice, aquí va, y bueno, pero la idea me da vuelta. Por ejemplo, ahora estaban hablando de un empresario a propósito de un documental que hizo don Ricardo Jara,
Entonces se me ocurre la idea, esta gente es muy amable. Entonces me queda ahí, y además que me suena musical porque pareciera que ando siempre cerca del octosílabo. ¿Ah? Esta gente es muy amable. Mira, son 9. O un octosílabo mentiroso que le llaman. Entonces, y eso me queda dando vuelta, es como la borra de la botella de vino que se va acumulando hasta que de repente flota. Oye, y tomando ese tema de la música, entonces para ti está, digamos, entrecruzado, entrelazado la poesía y la música. Yo creo que la música ahí ayuda mucho, porque te da un ritmo, cuando lo vas a leer después, aunque es un texto sin música, igual tiene un pulso. Claro, porque, por ejemplo, yo un día leía que había poetas que era mejor leerlos a escucharlos. Claro. Ya, o leerlo en silencio a leerlo en voz alta. Hay una diferencia y ahí está justamente lo que dices tú del ritmo. Sí, aunque yo creo firmemente de que la poesía se defiende en un papel, no en un performance o en un desarrollo. Yo creo eso, sí. Y eso es lo que tiene de bueno en el fondo el Face, porque la gente está leyendo un texto, no está escuchando, claro, al que habla. Claro, en ese sentido, ¿qué piensas de lo que expone Roland Barthes sobre la muerte del autor? ¿Es necesario separar la obra del autor? ¿Es necesario que un poema se sostenga en el papel y que no sea necesario que el autor se desnude, por ejemplo, o realice una performativa, un show, en fin? Es que el tema es que desde que se inicia la escritura con los sumerios, eso es lo que queda. No queda el que escribió. Queda la cuña. Eso es lo que queda. Gilgamesh no tiene autor. Y todos saben de Gilgamesh, que es como la primera épica o la primera novela de la historia del hombre. Pero mira, te digo una cosa, hay un texto que yo escribí sobre un concejal acá que decía, hoy voto comunista. Entonces, yo no soy comunista, pero resulta que el texto... Yo tampoco, claro, tranquilo. No, trascendió al, ¿cómo se llama?, a la exposición que yo hice, y después se dio la vuelta y me llegó. Entonces, y una persona dijo, pero qué buen texto, compañero, decía. Y alguien le puso, es de Juan Carlos Aro, y me lo decía a mí. Y ahí con eso se confirma que si el texto tiene un sentido, una cierta calidad, el autor se va a perder. A mí me da lo mismo, que se rescate o no, porque yo no vivo ese momento, yo vivo el momento de escribir. ¿Eh? A veces yo vuelvo al texto y digo, esto lo escribí yo. Pero yo lo digo así bien de verdad, para mí el gozo es el momento de la creación, ese para mí es el gozo. Y después obviamente soy... Y la otra etapa, la etapa de corrección, claro, de edición. Sí, claro, porque no, el otro es trabajo. No gozas tanto. O No, sea, eso es trabajo. Eso ya es pega. No, eso es pega, porque de hecho... Eso duele, claro, sacrificio. porque yo participo en concursos, yo hace tiempo ya que no publico y me he comprometido a no publicar, sino que yo tengo la obsesión de ganarme un premio o de ganarme otro premio. Entonces, para llegar al premio, yo paso por muchos filtros. ¿Me entiendes? Tú tengo que construir un poema, tengo que juntar 2, 3, 20 poemas, tengo que hacerlo aparecer como si fueran una obra y después tengo que revisarlo como obra. Entonces, y eso son como unas 20 o 25 horas duras de mucha concentración, porque los textos ya están. Claro, los textos ya están. Hay que depurarlos. Claro, pero hay que depurarlos para que vayan a un concurso. Entonces... entonces mira, yo te quiero preguntar algo, porque yo soy todo lo contrario. A mí no me gustan los concursos, no participo, me gusta escribir, también hay un goce para publicar, en fin, todo. ¿Tú crees que hay escritores para concursos o de concursos? No, yo creo así que así como me lo planteas tú, yo creo que es una a... opción, y en el caso mío, el libro, lo que pasa es que el libro es una edición y la edición hay que pagarla. Y resulta que el libro además es una apuesta que uno hace solo. En cambio, cuando uno va a un concurso, te entregan el libro, te dan una bolsa y más encima te dan un certificado que dice este libro es bueno, y es bueno porque ganó. Entonces, ahí están las tres condiciones que uno no tiene
¿me entiendes tú? En la publicación independiente, cuando uno se la juega. Claro, pero está el límite de que son 3 personas las que definen si ganaste o no ganaste, No por son lo 3 tanto, personas, si es bueno o malo. no son 3 personas, Hugo. Son... No, porque ese ya hay que empezar a explicar Sí. cómo funciona un concurso. Los concursos, a lo mejor, y como también le hablamos a los Porque, por escritores, ejemplo, el Estela Corbalán que se hace acá en Talca, yo no participo en concursos nacionales. son sí. 3 jurados. Sí, pero yo no participo en concursos Creo nacionales. que el alcalde también es jurado. Un representante del alcalde. Un representante Claro. del alcalde. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que yo participo, que es España, en España no hay concursos internacionales, se Tú ya- llaman así. Tú te ganaste uno. Yo me gané un premio. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que como no existen concursos internacionales por ley, lo que existen son concursos nacionales con cupos para extranjeros. Ah, perfecto. Esa es la explicación. ¿Y quién te da el cupo? Te lo dan los nacionales. Po. Y te lo da el 30% de los nacionales. Entonces, en el caso mío, imagínate, participaron 100 españoles, por lo tanto el cupo para extranjero era de 30. 30, mucho Y menor. nosotros éramos 280, los que veníamos, ¿me entiendes tú? Entonces Claro. pasar ese Ah, el coladero... pasar el filtro ya Claro, es- claro, es claro. fácil. Entonces ya ahí entré entre los 130 y después de los 130 cortan inmediatamente a 28 y después de 28 cortan a 4 y después de 4 cortan a 1. Ahora, tiene su gracia, porque el concurso por cultura no te da información. Entonces el ego te lo tienes que comer. Porque lo que tú quieres con tu obra es que te den explicaciones, que te digan, mire, su obra en realidad es bastante buena, pero claro, pero acá nada. No hay una retroalimentación. No, acá nada. Entonces, No por es eso una te digo, tesis. claro, entonces ahí como Charles Bukowski, como la carta del perdedor, si eres un buen perdedor tenés muchas posibilidades de ganar. Mira la Claro, contradicción, la porque vais de contradicción. nuevo, te dan el resultado y tú decís que bueno, tengo el resultado, vamos al otro. Claro. Entonces... Ya, y en ese sentido, Juan Carlos, ahora la pregunta, ¿por qué escribes? ¿Cuál es tu objetivo, tu motivación? ¿Es una necesidad? Bueno, como lo expliqué, hay una primera etapa que, como te dije, se cortan los 22 para quemar todo, pero te queda el hábito de escribir. Te queda el hábito de escribir y al final para mí escribir se convierte como en un defecto, en algo natural. ¿Ah? Esto me funciona así. Yo no, ya te expliqué, no me siento en el escritorio todas las mañanas, sino que hago muchas otras cosas y en las muchas otras cosas aparece la frase, la línea, y que se queda, que no me convence y que luego me convence y así voy. ¿Ah? Entonces, la razón de escribir es estrictamente personal. Hay algunos con los cuales yo no difiero, que siendo personal le dan un sentido ideológico. ¿Ah? Yo soy un poeta comprometido, yo soy un poeta rupturista, yo no soy así. Yo no soy así, yo no me puedo definir así porque yo escribo, ¿me entiendes tú? Por ese placer de ver algo nuevo. ¿Ah? Oye, y esa capacidad o esa posibilidad de síntesis, tú me hablas de una línea, ya donde decir todo, ¿ya? Y claro, antes eran poemas mucho más largos, poemas épicos, por ejemplo. Claro. Y con el tiempo hemos llegado a eso, a la síntesis, a una línea. ¿Por qué crees que ha pasado eso? Bueno, en mi caso, es que por eso te digo, yo no lo sé, porque, y cuando digo que no lo sé no es por ignorancia, sino que porque ya está internalizado en mí. Por ejemplo, como te hice ese pequeño ejercicio de una frase que suena, y yo me quedo ahí y digo, ¿qué frase será esta? Y me suena nomás, y después trato de contar para decir, chuta, tiene 8 sílabas, tiene 9 sílabas. Entonces, en el caso de la síntesis me pasa lo mismo, no sé por qué razón yo soy capaz de llegar a los 10 versos o a los 12 versos y no pasarme a los 40. ¿Ah? Y es llamativo porque como yo vivo en eso, como es lo mío, no le doy un valor. Pero yo tengo amigos que escriben novelas y me dicen que no pueden hacer lo que yo hago. Esa síntesis. Claro, y yo les digo, y yo no puedo hacer lo que tú haces porque lo que tú haces es mi modo es una maratón, o sea, es una carrera de largo aliento. Entonces, ¿cómo la sostienes? Porque hay que sostenerla con pasión, o sea, línea tras línea, y tienes que escribir línea tras línea, una hoja, 2 hojas, 10, 40, 100 hojas,
Y yo no tengo esa capacidad. Yo Oye, puedo escribir un pasaje, pero un libro no puedo, no. ¿te resulta escribir por encargo, por ejemplo? No, Ya. no. O sea, puedo hacerlo y lo he hecho, pero no. Bueno, por ejemplo, ¿quién te pide? ¿Quién te pide que...? Las mujeres. Bueno, pero si tú eres poeta, escríbeme un poema a mí, dicen. Y uno podría hacerse lindo escribiendo un poema y yo ahí de verdad no transo, Claro. no puedo transar. Porque si la mujer no me muestra un lado, yo no lo veo, no veo la frase. Po. Oye, Juan Carlos, tú eres oriundo de Rancagua, Rancagua. si no me equivoco, sexta región, ¿cierto? ¿Cómo llegas a Talca? ¿Qué te parece la región? Cuéntame un poco de aquello. Bueno, Rancagua es una ciudad que tiene una alta calidad de vida. O sea, eso es innegable. O sea, Talca. Rancagua no. Rancagua está atravesada por el tema económico. En Rancagua todo, o uno tiene la percepción de que todo se filtra por el dinero. Por lo menos entonces yo no voy a vivir en Rancagua. Llegué acá por un tema familiar, tengo 3 hijos y es curioso como anécdota que hay mucha gente que vive acá odiando Talca. Y llevan viviendo, no sé si te conté, pero 25 años, entonces Claro. yo no voy a caer en eso. Claro. O sea, si hay alguna falla en la ciudad, yo me la como nomás. ¿Por aquí la vamos a odiar? dices Claro, tú, porque claro, sí, yo ya porque- llevo 35, entonces ¿cómo voy a...? No te ha hecho nada malo, Talca. Claro, y no me ha hecho nada malo y tengo vida acá, po. Tengo vida porque tengo amigos muertos y ya eso ya es profundo, ya es grave. Ya que algo. Oye, Juan Carlos, ¿y qué piensas tú, por ejemplo, de si existe alguna literatura regional o un sello identitario en la poesía o en la narrativa de la región del Maule? Yo no creo que exista un lenguaje propio, porque le he dado vuelta a ese tema y la poesía del siglo pasado, donde yo destaco a los que quieren recuperar, que son algunos como Pedro Antonio González Valenzuela, Jorge González Bastía, Matías Rafide, Emma Hausch, Anguita con el grupo La Mandrágora, son poetas que están atravesados por el tema internacional. Y de hecho lo lárico también es una ideología referencial contra lo internacional. De hecho, claro. O sea, el movimiento en el cual se sumaba, el que lideraba Juan Francisco González, pintor, él decidió de vuelta de París vivir en Limache y terminar su último año, más de 10, en Melipilla. Y en el fondo era una posición ideológica. Entonces el que se escriba como poeta lárico para un lenguaje propio, en el fondo está haciendo una referencia a lo internacional. Y como te digo, de hecho el lenguaje que usa la poesía lárica se usa acá, se usa en Chillán, se usa en Casablanca, entonces no podemos hablar de una poesía con una voz propia, pero sí hay voz. Sí hay protagonistas y eso es bueno destacarlo. O sea, es bueno destacar, por ejemplo, a la Ángela Covarrubias de Curepto, a la Pascuala Orellana de aquí de Talca. En los hombres destacar al Bernardo González por su compromiso, al Américo Reyes de Curicó que tiene palmarés porque él fue finalista en el Municipal de Santiago y ganó una mejor edición. Y por último, destacar al ¿cómo se llama?, al Felipe Moncada, pero antes de eso también a 2 prosistas. Yo creo que los 2 prosistas buenos son uno, la Maciel Zagal, y el otro, que no es muy conocido, pero es muy bueno, se llama Reinaldo Moya, que es un profesor de artes plásticas. Y con respecto a Felipe Moncada, yo creo que Felipe Moncada es nuestro abanderado, sin ninguna duda, porque es muy joven, va a cumplir 50 años, porque tiene 2 premios de edición nacional, porque tiene el Municipal de Santiago, porque se ganó el Eduardo Anguita siendo escolar y además porque yo coincido con él en cómo él percibe la literatura. O sea, él es constructor y escribe.
Él es músico y escribe, él es editor y escribe, él juega ajedrez y escribe. Entonces hace un montón de cosas y escribe, y en eso yo a menor escala estoy completamente de acuerdo y soy así también. Perfecto, muchas gracias Juan Carlos. Seguimos acá por las pantallas de Canal 30, Multicom, junto a Juan Carlos Saros en la bella ciudad de Talca y en la Plaza Abate Molina. No se muevan ahí de sus asientos. Seguimos acá en Animales Literarios junto a Juan Carlos Saros. Nos trasladamos hacia su hogar acompañados de una buena botella de vino para proseguir la conversación. Cuéntame, Juan Carlos, ¿cuáles son básicamente los tópicos o los temas o cuál es el contenido de tus textos poéticos? Yo por lo menos de lo que he revisado hay tres. Uno que es una observación de la realidad bastante irónica, como una cosa media simpática, producto de estas influencias que venían del entorno, ¿no es cierto? Porque yo viví en una población en Rancagua que se llama La Esperanza, en donde habían tipos que no hacían absolutamente nada, sino pararse en la esquina a reírse de los demás. Y entonces, de tanto reírse, empezaron a afinar su sentido del humor, y eso se refleja en los apodos, por ejemplo. Sobrenombres, claro. Claro, en los apodos, o también se grafica en el ridículo de ponerle un mote a alguien que realmente no le cuadra. Por ejemplo, un tipo que tiene un bigote y pasa y es Carlos Caselli. Claro, etcétera. entonces en tu poesía se puede encontrar humor. Ese, claro. Más que una cosa grave, así. No, ahí sí. No, eso. Porque además también lo hice en forma inconsciente y después ya me da cuenta que lo podía usar como una herramienta, que era el giro. Es decir, que parecía de que el texto era muy lineal, muy comprensible, y yo llegaba y lo quebraba. Y lo hacía en forma inconsciente. Y después me di cuenta que lo podía hacer como una herramienta, como puta, pero ¿para qué vamos a llorar, po? Ya, pero ahí tú incorporas el lenguaje coloquial. Claro, entonces llego y corto para otro lado y... o sea, como de lo solemne claro, te pega ese quiebre. Claro, el poeta nos quiere pasar gato por liebre, por ejemplo. Si está muy grave, entonces yo pongo... Ya, y esos son los remates, los cierres. No los cierres, sino que en medio del poema o en medio del texto yo llego y pego esa como que... O porque yo siento que estoy muy emocionado, porque hay temas que me complican, entonces yo llego y digo, no tan grave, salgamos. Ya, una vez hablando con un amigo, recuerdo que yo le decía que siempre una buena película tiene que empezar bien, ¿ya? El comienzo tiene que ser bueno, atrapante, como un microcuento, por ejemplo, que la primera línea ya... ¿Cómo lo ves tú en la poesía? ¿Tiene que haber un inicio en los dos bueno? Versos, en los dos primeros versos tienes que partir así, porque era lo que conversábamos en la plaza, porque algo te motiva, y lo que te motiva es lo primero, porque tiene como una relación entre lo que tú sientes y lo que ofrece esa línea o esos dos versos, ¿ah? Entonces, y ahí tú lo tiras y te llama la atención, y como no eres un ser muy especial, a los demás también les llama la atención. Claro. O sea, no estás poniendo una bomba, ¿no? Tú estás poniendo algo que a ti te gusta y que a los otros también les va a gustar por una normalidad. ¿Y tú qué priorizas? ¿Priorizas la imagen? ¿Priorizas la reflexión? Buena pregunta, no la tengo muy... Es que son las dos, o sea, veo cosas y bueno, muchas veces me quedo en silencio, en grupos sociales. Entonces, y la imagen vuelve, por ejemplo, me llama la atención como la lectura que tenemos de las cosas y que no te funcionan.
Entonces, por ejemplo, un camino. Entonces el camino obvio que es para el tránsito y no anda nadie. Entonces tú al hacer esa observación decís, esto es raro, yo estoy aquí y llevo 1 hora y no pasa nadie. ¿Ah? Y no pasa nadie. Entonces, esa es una imagen, ¿te das cuenta? ¿Pasa eso con la poesía en la actualidad? ¿Crees tú que no pasa nadie o ha perdurado al tiempo y a la posmodernidad y a todo este...? ¿Cómo? La poesía. ¿Qué tan importante crees tú que es hoy en día? ¿Es un camino que nadie transita o es una avenida colmada de gente? Claro, ya llevándolo... Es que lo que pasa es que ahí estamos en un sistema neoliberal. Y la mirada de la sociedad es una mirada economicista. Y por lo tanto, los artistas no tienen un protagonismo dentro de la sociedad. O sea, como anécdota o como chiste podemos decir de que Chile, a lo mejor no es real el dato, pero por ahí va, tiene el récord Guinness de guitarras. Porque todos los cabros chicos le compran guitarra. Pero resulta que cuando el niño cumple los 14 o 15 años le dicen, oye, paremos la cuestión, ponte responsable, madura. Entonces, con eso ya se está descalificando una actividad que debiera ser normal. Yo no creo en el rol preponderante del artista. Yo creo, como lo dijo Neruda en algún momento, que era un trabajador más. Y así debiera ser considerado. Y hoy día nos encontramos, desde los propios artistas, con la timidez de cómo se presentan. De hecho, muchos ocultan que tienen una actividad artística. Yo soy profesor, dicen. O yo no sé, otras cosas. Y es por eso, porque la sociedad no te reconoce por no ser un productor material o por no ser un generador de divisas. Porque lo tuyo es inmaterial. Entonces, primero, es la situación en la que estamos y luego es la situación en la que nos gustaría estar. La situación en la que estamos es que no tenemos reconocimiento. Y la situación en la que, por lo menos yo quiero estar, es que tengamos una paridad, un reconocimiento, una dignidad. Yo no pido que se me generen los recursos económicos para vivir como lo que escribo. Pero sí que yo tenga la personalidad de decir, sí, yo soy poeta. Y que el otro me diga, oh, qué bueno, tomemos vino, ven para acá. Y no que me diga, oh, pero qué lindo, oh, pero qué especial, oh, qué extraordinario, nunca he estado con un poeta. Claro. Porque al final aparece, como te das cuenta, con ese lenguaje, aparece una discriminación. Sí, entonces sí. Yo veo que en este camino no pasa, pero es por esta mirada que yo no veo tampoco cómo se va a cambiar. ¿Cómo se va a cambiar? Pueden ser los recursos económicos, que al inyectar más recursos económicos, ¿me entiendes tú? Uno pueda llegar y desplazarse por la calle diciendo yo soy escritor, ¿eh? Pero no lo veo tan claro eso. Y en ese sentido, ¿tú crees que el poeta es un guardián de la palabra, por ejemplo, en estos tiempos actuales? Es que yo no le asigno un rol. Yo creo que los guardianes de la palabra son los funcionarios de la RAE o de la Academia Chilena de la Lengua. Yo creo que uno a lo mejor lo hace, uno está relacionado con el lenguaje, uno vuelve y va con palabras. Cada texto a veces recupera una palabra, ¿no es cierto? O impone una palabra que estaba perdida. El otro día conversaba sobre el lenguaje que se da en las ¿cómo se llama? En las montañas, donde todavía hay islas donde quedan palabras españolas. Mi taita muy adelantado, dicen. Entonces uno dice, chuta, ¿qué relación tiene taita con adelantado? Y adelantado es la palabra de los españoles, o sea, todo lo que era adelantado se refería a alguien que había ido lejos y que el campesino la asume como inteligente, como osado, como valiente, ¿eh? Entonces, lo que hace, creo yo, una persona que está metida en el lenguaje es poner atención. Escucha eso y pone atención.
Perfecto. Seguimos acá en Canal 30 Multicom en Animales Literarios desde la ciudad de Talca junto a Juan Carlos Aros. Juan Carlos, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a una televidente, un televidente, ¿cierto?, que está escribiendo, que está comenzando a escribir quizá, o que ya lleva algunos cuadernos, algunos borradores, que quizá ha quemado algunos y persiste, o que ya perdió, digamos, la esperanza? ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo motivarías a alguien en esto de la escritura? Si fuera metodológico y riguroso, le diría que primero implementara un sistema de registro, que pensara en un sistema de registro para 2 años más, 3 años más, 10 años más, y que en ese sistema de registro guarde todo. Y cuando digo guarde todo, que lo escriba todo, que lo escriba todo. Que crezca el árbol, y después se pode. En el momento a lo mejor no está la capacidad de podar, pero eso vendrá mañana, la próxima semana, pero que lo escriba todo. Tú, por ejemplo, vuelves sobre textos antiguos, no sé, de 5, de 10, de 15 años. Yo creo que ahí, por ejemplo, siguiendo con el tema de los televidentes, de nuestra audiencia, yo creo que el texto se despega del autor cuando ya queda en un libro. Mientras no esté en el libro, el texto sigue vivo. Y vivo significa que es dinámico y modificable. Entonces, a lo mejor ahí hay un paso que no se da con plena conciencia, que es el libro. Entonces, si no llegaste al libro, dale, el texto hay que modificar. Lo que te parece que hay que corregir, hay que corregirlo. ¿El libro mata el texto entonces? Lo deja quieto. Lo deja ahí sin movilidad. Claro. Lo deja patelaucha. Bien, estamos acá en Canal 30 Multicom en Animales Literarios, junto a Juan Carlos Aros. ¿Tú ibas a compartirnos unas lecturas, Juan Carlos? Sí. Bueno, yo la costumbre que tengo en los textos, yo no les pongo... Epígrafe. No, título. Entonces el título siempre va en negritas con el primer verso. ¿Ah? Ya. ¿Y por qué haces eso? Porque no sé cómo ponerle al texto, entonces ya como es otro trabajo. Como que el título te incomoda. No, claro, no, el título. Porque hay escritores que lo primero es poner el título y después empieza el poema. Algunos lo ponen al final. Claro, como en el Quijote, el que dice a continuación hablaremos de claro. No, yo no tengo eso de este así. A minutos de iniciar el acto solemne con el que celebramos el 46º aniversario del triunfo del doctor Allende, Salvador Guillermo Allende Gossen, estamos transmitiendo en vivo, compañeros, haciendo ya las pruebas de sonido, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, hola, hola. La Plaza de la Constitución ya atestada de mujeres, trabajadores, estudiantes, profesionales, nos avisan por interno que el compañero Allende ya ha tomado por la avenida General Velázquez, acompañado por su guardia personal. Se suman las columnas de obreros industriales que se aproximan por la gran avenida José Miguel Carrera. Antes de las palabras de nuestro presidente, actuará el grupo Inti y Imani, quienes ya están arriba del escenario. El crepúsculo se hace rojo. A celebrar, compañeros, a celebrar, madres de Chile, a celebrar, y ya se escuchan los primeros sones. De pie, cantar, que el pueblo va a triunfar, el pueblo unido jamás será vencido. Mientras el compañero presidente ha llegado a la plaza y va saludando con su puño en alto. Pasarán las décadas y nunca caerá este fruto, nunca olvidaremos este momento cuando el gobierno se hizo pueblo y el pueblo llegó al gobierno. Perfecto, impecable. Ahí, digamos, el hablante lírico es una narración radial, me imagino. Sí, al escucharlo. claro.
¿Eso fue algo que tú inventaste o algo que tú escuchaste y fuiste mezclando? Lo que pasa es que eso ya es como la mecánica de lo que sucede, porque resulta que un amigo que fue alcalde de Doñihue tenía una imprenta y sería bueno que algún día lo pudieras conocer. Lamentablemente no lo vas a poder conocer como imprentero porque lo acaban de nombrar ministro Seremi del Trabajo en la secta, pero él tiene el récord de ser el principal impresor de literatura de la sexta región. Yo creo que nadie le gana. Entonces un día dijo, vamos a hacer un asado ya. Y yo vivía con él porque él me arrendaba una pieza. Y empezamos a limpiar el lugar, a sacar unas latas y se fue en una volada muy bonita. Entonces dijo, y por la gran avenida José Miguel Carrera viene la columna norte encabezada por el cantante Marcelo, ¿cachai? Y aparecía Tito Fernández, y aparecía una serie como los animales poéticos de la época, y eso te das cuenta en la borra. Entonces a uno le queda. También, por ejemplo, otro de la Yarman, de acá, que también se hicieron marchas y hablaban de la Yarman. Entonces yo le di una línea, le di una conducción a eso. Y obviamente el vínculo que tengo con Salvador Allende, porque yo desfilé ante Salvador Allende, porque yo pertenecí a las brigadas del tránsito. Entonces, para el Día del Carabinero... Eso en Rancagua. En Santiago. En Santiago. Claro, yo estudié en una escuela que se llama San Lázaro, que está ahí en Claudio Gay con Vergara, que está ahí donde está Buchefa, donde está la escuela de ingeniería por ahí. Entonces, como seguramente una escuela que estaba cerca de la Moneda, era más fácil movilizar en ese tiempo para el desfile. Entonces a mí me emociona mucho porque yo era el niñito que gritaba "Vístala", y casi como el homenaje a o sea, y él estaba en el balcón. Está el recuerdo también de lo real, de lo que fue. Claro, y con eso todo, porque resulta que ahí tú tienes otro Santiago. O sea, imagínate, ¿cómo te voy a hablar yo a ti de la Plaza Almagro, por ejemplo, de ahora, cuando yo no la conocí de otro modo? En la Plaza Almagro hay unos menjir hoy día. Imagínate, y esos menjires estaban ahí hace 46 años. Imagínate, o quizás antes, porque estaba la pileta y estaban estos menjires. Y ahí la Plaza Almagro era cotota porque ahí salían todos los buses al sur. Los galgos, no sé cuántas cuestiones, etc. Entonces, claro, no aparece en el texto, pero está toda la carga de ese Santiago romántico, el Teatro Caupolicán, que creo que ahora tiene otro nombre, el Parque Cousiño, que después se pasó a llamar Parque O'Higgins. Y yo de niño, imagínate, estudiando en ese colegio, entré, un día le dije a una amiga, le dije yo, pero si yo conozco el Movistar Arena, po. Y me dijo, no, pero ¿cómo si tú nunca has ido? Sí, le dije yo cuando niño fui al parque y estaban en construcción y yo entré y me paré ahí abajo en la arena y miraba todo esto, que era una obra gruesa, que era un proyecto quizá que no se terminó, que nunca se terminó y que bueno, ya después con las necesidades de espacio se lo culminaron. Oye, Juan Carlos, tú, bueno, a partir de lo que comentabas, ¿crees que la poesía en esencia es nostalgia? ¿Es evocación de un momento, de un recuerdo, de una experiencia vivida? Sí, hay una... A mí es curioso que soy más lector de prosa que de poesía. Hay una novela que se llama La ignorancia, de Milán Kundera, en donde se toma este tema. ¿Qué vamos a decir de Milán Kundera? Que es un premio Nobel y el tipo, en la novela él se pasea por el concepto de la ignorancia para llegar a coincidir precisamente con el tema, con la palabra nostalgia. Y de hecho hay personajes dentro de la novela que son chilenos. Entonces la nostalgia es clave dentro de la poesía porque te ubica en dos lugares y en ninguno de los dos estás. Claro, pero esa sensación de pena y de felicidad al mismo tiempo. Claro, pero fíjate, ¿cuál es el ejemplo? Y que parece anecdótico y a lo mejor tú también lo has vivido. El tipo está en Suecia o está en Noruega y te dice, oye, ¿supiste que en mayo me voy a
a Valparaíso. Entonces, no, güey, weón, chucha, ahí te vamos a tener que despedir, pues, weón. Y claro, Valparaíso. Y le hacen la despedida y el weón llora. Valparaíso, weón, Cerro Alegre, weón, Cordillera, Valparaíso de mi amor, terminan todos curados. Y después, ¿cachai? Toma el avión, Valparaíso, Valparaíso. Y el tipo llega a Valparaíso por un mes y a la segunda semana se quiere volver. Entonces, porque ya eso se perdió. Porque eso ya no... Entonces, incluso, o sea, si tú lo llevas al plano de la música, hay unos versos que dicen que son paisajes de Catamarca, ¿cachai? En donde él hace un retrato de una situación y él dice que no volverán. Entonces, eso es vivir en los dos lugares. Entonces... que es el anhelo de real tuyo, son tus sentimientos y que se plasman en la poesía, pero son tus sentimientos. Tú sabes que en tu camino hubo un cruce en el cual tú tomaste una decisión que fue la correcta, pero podrías haber tomado la otra decisión. Claro. Entonces, por ejemplo, sobre todo en los rompimientos sentimentales, y que tú haces un análisis y dices, chuta, aquí le embarré. Vuélveme, por favor, a ese momento para rectificar. Y no se puede. Porque el tiempo físicamente tiene una flecha que va hacia adelante y no se devuelve. Entonces, obviamente que de eso escriben, de hecho, las palabras dudosas, creo que la amé, capaz que la ha llamado, de Nicanor Parra o, claro, o Neruda, porque eso es la nostalgia, o sea, lo irrecuperable. Lo irrecuperable. Lo irrecuperable. Y que se manifiesta mucho en el amor, como dices tú, claro, muchos poemas, muchas canciones. Claro. Muchas canciones de amor. Juan Carlos, ¿nos puedes leer otro texto, por favor? Ya, este yo creo que te va a gustar, porque dice: los comunistas antiimperialistas que no beben Coca-Cola ni mastican hamburguesas consideran que Francis Albert Sinatra Garaventa cantaba como las reverendas, como la callampa, decían los más exaltados. Agente de la CIA le decían, esbirro del sistema, payaso del Pentágono. Más tarde se supo que Frank cantaría nada más y nada menos que Gracias a la vida. Entonces los comunistas se refirieron a él como el señor de los ojos azules. Luego se filtró que Frank no cantaba canciones de minas cagüineras y depresivas. ¿Qué hacer contra este agravio nacional? Fueron unos cuantos Ivanovich con sus pífanos y bandera a protestar frente a la embajada de Estados Unidos. No los consideró nadie, ni los pocos transeúntes, ni el Clarín de la época. Años más tarde un periodista le preguntó a Frank sobre el tema. Gracias a la vida de Violeta Parra. ¿Parra? Parra, le reiteró como si estuviera sordo. Dubitativo, la voz le respondió, Parrow, wine. Oh, yes, I like wine, but much more the whiskey. Me gusta más el whisky. Excelente. Oye, bien narrativo ese texto. Pero también tiene otra historia. Otra historia, pero, o sea, que en el fondo igual uno va aprendiendo con otros. ¿Ah? Hay que sorprenderse. Tuve como visita al Mauricio Redolé hace muchos años atrás por un tema de los detenidos de la cárcel. Entonces, todo era pobre. Yo le dije, yo recibo al Mauricio, pero tienen que darme una... esos años 90, estamos 2000... 91. Más o menos, 91, claro. Muy precario. Claro, entonces yo le dije, necesito que me den plata para hacer una cena digna. Entonces, con la plata hicimos la cena, le compré una cerveza. Y el Mauricio llegó después de tomar, dijo, ¿y esto es todo lo que vamos a tomar, compañero? Y le dije, sí, pues le dije, si no hay más, pues. Me dijo, no, me dijo, vamos, salgamos a esto. Y recorrimos la ciudad, ¿no? Con un escándalo después en la mañana con mi pareja, porque tenía que irse a Santiago, llegamos tarde, pero en unos completos, no sé dónde era, por el Ibiza, por ahí, el tipo me cuenta esta historia.
porque él era comunista. La de Frank Sinatra. No, otra historia. La otra historia. La de él. Ya. El del Padrino, ¿cómo se llama? ¿Corleone? No, Marlon Brando. Marlon Brando, Claro. sí. Y como Marlon Brando va a estar en Londres, compañero, usted tiene que llegar, buscar los medios para acercarse a él. ¿A Marlon Brando? Sí. A Marlon Brando. Eso le dieron a Mauricio Redolín. Claro. Entonces llega y sigue. Y me conseguí la entrevista con el Marlon Brando. Me presenté y le dije, vengo en nombre del partido de Neruda y Recabarren. ¿Y sabes lo que él me contestó? ¿What? Y me quedo mirando. Me dijo, ¿usted me cree esa historia, compañero? Y yo se la había creído, po. Yo se la había creído, ¿cachai? Entonces... ¿Tú no habías dudado? No había dudado, hasta que él te preguntó. Claro, entonces, pero la enseñanza era esa, o sea, que tú podías llegar y correr la línea de la realidad y funcionaba, ¿no? Entonces, más o menos, bueno, porque en el fondo uno escribe de toda la influencia. Los mentirosos en el campo. Claro, claro. No, yo un zapallo que medía tanto. No, claro. no. Mi gallina bailaba, en fin. Claro, Sí, claro. Exageración. ¿Nos lees otro texto, Juan Carlos? Nunca fumé. Tal vez sí, tal vez no. El caso es que nunca le hice a la marihuana. Pudo haber sido en mi juventud primera, donde los chicos aspiraban unos mamotretos llamados porros. Y yo seguía la corriente para no quedar mal, para no ser mal educado. La verdad es que en la calle se veía bastante mejor. Aparecía el verdor de las hojas y la hermosa pintura desgastada de las casas. No sé, cosas de jóvenes, no lo recuerdo bien. El caso es que nunca fumé marihuana. ¿Qué sabe uno de esas cosas? Puede ser, más tarde, tal vez 1 o 2 aspiradas o un poco más, pero en la universidad todos fuman. Desde el honorable señor rector, o cómo explicar la sarta de estupideces que dice, hasta los auxiliares que fuman de la buena. Ahí todos los chicos bailan. Negar fumar en esas circunstancias sería como negar el capital de Marx, o que nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Y uno entre ellos. ¿Qué hacer? Respóndanme ustedes. Y además, para leer a Kant, una aspirada no viene mal. Después de eso, lo entiendes de corrido. Pero que yo fumara marihuana, no pues. Eso así de fumar marihuana con letras mayúsculas no va conmigo. O tal vez sí. A veces, sobre todo, ahora que me cuesta digerir ciertos alimentos y las tardes se me presentan sombrías, tal vez sí, tal vez no, sobre todo cuando recuerdo a una joven de mi niñez primera, y un tren, y unos trigales, y un túnel, y un beso, y una mano transparente puesta en mi mejilla. Excelente. Bien, excelente. Estamos acá con Juan Carlos Aros, Animales Literarios por Canal 30 Multicop. Nos despedimos entonces, Juan Carlos, con la última lectura. ¿Qué será de esa delgada muchachita que dijo alguna vez amarme? ¿Qué habrá hecho de esos sentimientos tan puros según ella? Esa, la misma que atendía a la pulpería de su padre, la misma que alzaba la voz a campo abierto buscando un eco, la misma que estudiaba en un high school solo para señoritas, la misma que a pesar de su tristeza llegó a ser reina de secundaria, la misma que en el coro cantaba letanías y luego me esperaba en el puente peatonal de un pueblo siempre en otoño. ¿Dónde habrán quedado todas esas caricias, todos esos besos juveniles y delincuentes? ¿En qué cajón del húmedo sótano dormirán mis epístolas llenas de promesas de mares inconclusos? ¿En cuál de sus sonrisas brotará mi nombre como el polen cuando se remece los pétalos? ¿Qué será de ella misma, olvidándome, olvidada? Pareciera que el tiempo es el dueño de la historia. Por ahí debe estar esa esquela que me envió de fiestas. Tal vez todavía conserve el perfume
de las No Me Olvides. Muchas gracias. Animales Literarios. Nos vemos en un próximo episodio.